llegar hasta donde cada uno se encuentre, desearles bendiciones en este inicio de semestre. Le damos gracias a la universidad por esta oportunidad que nos permite ser partícipes de este proceso en esta nueva realidad que le llamamos, ¿verdad? Este proceso de enseñanza-aprendizaje y que su servidor pueda tener a bien estar con ustedes durante este semestre compartiendo algo de los conocimientos que he podido adquirir a lo largo de el ejercicio profesional, un poquito en materia de derecho administrativo. Así que en primer término, darles la bienvenida a este proceso, a este curso, animarles, instarles a que sigan adelante en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y ya que la universidad pues nos da esta oportunidad, nos permite accesar por medio de la tecnología hacia donde cada uno de ustedes estén, pues yo les doy gracias también por permitirme como canal llegar hasta sus hogares, hasta sus trabajos, en donde se encuentren. Esta transmisión que estamos haciendo de las clases que vamos a tener a bien estar compartiendo con ustedes durante este semestre, y que a nosotros, pues, como docentes nos permite llegar por medio de la tecnología, ¿verdad? A lugares quizá donde nunca hubiésemos imaginado estar. Así que de mi parte me presento. Es primera clase que voy a tener con ustedes, primera semana, y mi nombre ya lo indicaba, el licenciado Oner Josué Juárez Recinos, y voy a estar con ustedes compartiendo este curso de Derecho Procesal Administrativo, ¿verdad? Así que les animo desde ya a poder continuar con sus estudios, esta nueva realidad que estamos viviendo, este devenir de que aún nos aqueja acá en Guatemala, así como a nivel mundial, esta famosa pandemia del COVID-19 que nos impide las clases presenciales, mas sin embargo, pues estamos todos aprendiendo a usar las tecnologías que nos permiten a nosotros, pues, accesar a este conocimiento, y que nos permiten también como docentes llegar, como lo repetió anteriormente, hasta donde nunca me imaginé que yo podría llegar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Así que, queridos estudiantes, pues les doy la más cordial bienvenida. Les insto pues a seguir su proceso, y bueno, con su servidor vamos a estar viendo lo que es el derecho procesal administrativo, ¿verdad? Así que ya de por sí pues entramos al trabajo que tenemos que hacer, entramos a lo que nos corresponde en cuanto al derecho procesal administrativo. Voy a estar compartiendo con ustedes unos 45 minutos, así que vamos a entrar de lleno a esto. En ese orden de ideas voy a empezar compartiéndoles una diapositiva que tengo por acá, que me imagino ya está subida en la plataforma, en donde aquí ya tenemos parte de lo que yo les voy a estar compartiendo a ustedes. Acá creo que ya lo tienen a mano por ahí. Esta es la presentación. Pero, a ver, acá. Ok, aquí estamos. El curso es Derecho Procesal Administrativo. El código del curso es FG 135. Esta es la primera semana que voy a estar compartiendo con ustedes. El tema de hoy, el procedimiento administrativo. De por sí, compañeros, vamos a iniciar con esta cuestión, objetivo de la clase, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que mis estudiantes conozcan el derecho administrativo, su importancia, así como las normas que se encuentran en esta área del derecho y los demás procesos administrativos que puedan realizarse al amparo de la ley. Ok.
Por aquí quiero iniciar con ustedes algunas conceptualizaciones, con algunas ideas primarias. El tema es el derecho procesal administrativo. ¿Qué entendemos nosotros por derecho administrativo? ¿Qué entendemos nosotros por derecho procesal administrativo? Y esta rama del derecho, ¿en dónde la podemos ubicar? ¿Para qué nos va a servir? Etcétera, ¿verdad? En ese orden de ideas les digo que el derecho administrativo lo vamos a ubicar dentro de las ramas del derecho público. Siempre debemos tener en cuenta que para poder nosotros estudiar el derecho lo vamos a dividir en dos grandes espectros, en dos grandes áreas, ¿verdad? Las ramas, lo que nosotros conocemos como las ramas del derecho privado y las ramas del derecho público. ¿Cuáles son las ramas del derecho privado y cuáles son las ramas del derecho público? ¿Cómo las vamos a dividir y cómo nosotros vamos a estudiarlas? Disculpen que me estoy moviendo un poco, pero y ver las diapositivas. Ok. La rama del derecho público y privado. Primero separamos estos dos aspectos a efecto de estudio y para empezar a ubicar nuestra mente en dónde tenemos nosotros que ubicar al derecho administrativo, ¿verdad? Eso sería como la primera premisa que tenemos que tener en cuenta. En ese sentido, les quiero decir que dentro del espectro del derecho privado, nosotros vamos a encontrar lo que es el derecho civil, mercantil y notariado, ¿verdad? Y mientras que en el espectro del derecho público vamos a encontrar el derecho penal, laboral y administrativo. En ese orden de ideas, empezamos a ubicarnos en qué derecho público, ¿verdad? Y es así que, como primer premisa, el derecho administrativo se encuentra dentro del derecho público. Y aquí viene la cuestión, ¿cuál es la diferencia entre el derecho privado y el derecho público o las ramas que se van a regular dentro del espectro del derecho privado, las ramas que se van a regular dentro del espectro del derecho público? Por aquí entra en el sentido de que ustedes deben tener ya esos primeros preceptos, esos primeros conocimientos. En ese orden de ideas debemos recordarnos que el derecho, las ramas del derecho privado van a contener o van a regular las relaciones entre particulares, mientras que las ramas del derecho público van a regular las relaciones entre particulares y el señor Estado. Les voy a compartir acá la presentación que justamente en ese sentido estamos hablando. Ok. El objetivo, decíamos, ¿verdad? Conocer los procesos administrativos al amparo de la ley. Ahora bien, empezamos. Derecho como ciencia de estudio. El derecho se ubica dentro del derecho privado y el derecho público, es lo que venía explicando. Dentro del derecho privado encontramos el derecho civil, mercantil, el derecho de notariado, dentro del derecho público, derecho penal, laboral y derecho administrativo. Dentro del derecho administrativo es que yo voy a encontrar claramente el proceso administrativo, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a encontrar en el derecho administrativo. Y justamente entonces, ¿cuál esta división de espectro de estudio se va a establecer, se va a sintetizar? Porque vamos nosotros a ubicarnos en el sentido que qué es lo que se está regulando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en la norma estableciendo? En ese orden de ideas, como lo repito, en cuanto al derecho privado, se le denomina privado porque solo va a contener y únicamente va a contener
relaciones entre particulares. Ejemplo, el derecho civil que contiene los contratos. Entonces, en el derecho civil, los contratos, ahí no hay una intervención del Estado porque no le interesa al Estado saber en cuánto usted hizo una compraventa, por ejemplo. Usted hace una compra-venta y usted coloca un valor simbólico que puede decir que usted está vendiendo un inmueble a razón de 1,000, 2,000, 5,000 quetzales, lógicamente todos sabemos que eso no es posible, ¿verdad? Sin embargo, el Estado no interviene, puesto que no le interesa al Estado intervenir. Mientras que en las áreas del derecho público ahí hay una intervención directa del Estado. Se van a regularizar relaciones entre las personas particulares y el señor Estado. Primer término, derecho penal, puesto que obviamente ustedes saben que la Constitución en su artículo primero establece como fin supremo para la realización del bien común del Estado, ¿verdad? El fin supremo del Estado es ese bien común, lograr el bien común. Y en ese sentido entra en juego el derecho penal toda vez de que va a regular todas aquellas conductas que se consideran penalmente prohibidas o delitos, ¿verdad? Esas conductas humanas que no podemos realizar y por lo tanto el Estado interviene en caso de su realización. Lo mismo es en el derecho laboral que protege al trabajador a través de las diversas instituciones que el Estado tiene, como lo sería la Inspección General de Trabajo, etcétera, ¿verdad? Y claro, y no quiero profundizar en los demás porque quiero entrar un poquito más a derecho administrativo. Acá nosotros vamos a encontrar un conjunto de normas, nosotros vamos a encontrar un conjunto de principios, nosotros vamos a encontrar una diversidad de estatutos que van a regularizar esas relaciones entre nosotros, la persona particular, y el Estado o las instituciones, ¿sí? Del Estado. Eso es lo que se va a ver en el derecho administrativo. Ok. Aquí viene ya una pequeña definición. ¿Qué es el derecho administrativo? Bueno, no es otra cosa que una rama del derecho público que contiene un conjunto de principios, doctrinas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, así como entre este y las demás instituciones del derecho público. Por primera definición, queda claro entonces que el derecho administrativo va a contener esas normas, doctrinas y principios que van a regular las relaciones entre usted particular y el Estado con las diversas instituciones. Y aquí parte de la premisa bien sencilla. Cada vez que nosotros, como particulares, hacemos una gestión ante algún órgano administrativo, como ¿qué órgano administrativo? Como cualquiera, como una municipalidad, como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cualquier gestión que usted como particular realice ante cualquier órgano administrativo, eso ya es objeto del derecho administrativo. Como primer término eso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, usted solicita se coloque un poste de energía eléctrica en su colonia, en su calle, frente a su casa, porque hay necesidad, no hay energía eléctrica, no hay luz. Usted hace una solicitud, se presenta a la municipalidad, la empresa municipal de energía eléctrica, la empresa eléctrica hace una solicitud que llena, firma, da sus datos y esa solicitud se ingresa y le indican que en tantos días habrá una respuesta. Eso ya es del área del derecho administrativo. Eso, precisamente, esa gestión que usted está haciendo, es aquella que da el estartazo de salida para el tema de iniciar los procedimientos o los procesos de carácter administrativo. Y es ahí donde entra en juego el derecho administrativo como tal, ¿verdad? Es ahí donde nosotros vamos a encontrar las normas que nos van a permitir trabajar sobre esas solicitudes, trabajar sobre ese procedimiento, ¿verdad? Muy bien, les vuelvo a compartir, compañeros, mi pantalla en la parte de la presentación. Vamos a ver, acá estamos.
Ok, derecho administrativo. Vamos a continuar aquí. Procedimiento administrativo, ¿qué es? El procedimiento administrativo es un conjunto de pasos lógica y debidamente estructurados por el cual la persona particular realiza una solicitud o un requerimiento a un órgano de orden público a efecto de requerir algún servicio o presentar una queja, la cual se regirá por las normas del área administrativa para su resolución. En ese orden de ideas, compañeros, el procedimiento administrativo, entonces, es aquel, como lo venía explicando, cuando la persona particular hace un requerimiento, hace una solicitud a un órgano administrativo, ya sea por una gestión o, en su caso también, la persona misma presenta una queja por alguna deficiencia. Eso es el startazo, eso es el inicio de lo que se conocería como un proceso administrativo. Y ya dijimos que parte de esas relaciones que vamos a tener nosotros entre la persona particular, ¿verdad? Y el órgano administrativo. Avancemos entonces. Elementos del proceso administrativo. El elemento personal, ¿quién? El requirente o solicitante. Ese es usted, ¿verdad? La persona particular cuando hace un requerimiento a un órgano administrativo, una solicitud o presenta una queja por alguna situación, ese requerimiento, esa solicitud, esa queja, es aquella que da el estartazo de salida y lo hace usted partícipe de ese proceso administrativo. Por otro lado, tenemos el otro elemento fundamental, obviamente el órgano administrativo. El órgano administrativo que no es otro que el que va a resolver, el que va a recibir esa queja, el que va a recibir esa solicitud y que deberá, en primer término, darle trámite y en segundo lugar, resolverlo. Y por último, aunque ahí le coloco una flechita, un guioncito ahí que es un elemento que hay que tener en cuenta, es la competencia administrativa para resolver el asunto, una competencia administrativa. Muy bien, entonces tenemos nosotros, compañeros, que estamos con, número uno, la persona que va a realizar la gestión. Número dos, el órgano administrativo ante el cual se realiza la gestión. Y número tres, esa competencia o calidad administrativa para poder resolver. Entonces, estos elementos van a conformar ese procedimiento, ese proceso administrativo. En primer término, entonces, decimos, bueno, ok, la persona, el ser humano, que da el startazo de salida al procedimiento administrativo a través, como lo vuelvo a decir, ya sea porque solicita algo, porque requiere algo, o en su caso, a través de una queja. Permítame un instante, compañero. Disculpen, compañeros, eso era un instante nada más. Ok, aquí estoy de nuevo. Entonces, venía explicando que en primer término tenemos la persona, segundo lugar el órgano administrativo y tercer lugar la jurisdicción o la capacidad para poder resolver. Porque obviamente también cuando nosotros realizamos una gestión administrativa, hacemos un requerimiento administrativo, el órgano ante el cual yo estoy haciendo ese requerimiento tiene que tener también la capacidad de poder resolverme tal circunstancia. Y eso ya depende entonces del conocimiento que nosotros tengamos, porque imagínense ustedes, explicaba anteriormente que si yo voy a hacer una solicitud, por ejemplo, ante la empresa municipal de agua para que me coloquen un poste de energía eléctrica, no tiene competencia, no tiene jurisdicción, no tiene nada que ver, como diríamos comúnmente, ¿verdad? Entonces, debemos tener claro que el órgano ante el cual yo estoy haciendo mi solicitud
el órgano ante el cual yo estoy haciendo mi requerimiento tiene que tener la capacidad, tiene que tener la competencia para poder resolver lo que yo estoy requiriendo, ¿verdad? Esa es la competencia administrativa, que administrativamente pueda él resolver. Y esto es muy importante, nosotros lo vamos a ver conforme vayamos desenvolviéndonos en clase, vamos a encontrar algunas circunstancias ahí que nos permiten a nosotros tener el conocimiento en cuanto a qué órgano administrativo al cual debemos acudir. Porque imagínense ustedes, ya vamos a ver un poquito más adelante dentro de este proceso los recursos administrativos. Y los recursos administrativos dependen de la clase de órgano y su calidad jerárquica. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en una municipalidad, muchos de nosotros a veces manejamos el concepto, o bueno, no sé si hay compañeros que trabajen en municipalidades, que el director de la orquesta no es otro que el alcalde. Pero cuidado, recordemos que el consejo es el órgano superior de dirección de toda municipalidad por encima del alcalde. Entonces, todos esos elementos de conocimiento se hacen sumamente necesarios para que nosotros podamos desenvolvernos y para que nosotros podamos hacer los requerimientos ante el órgano administrativo que verdaderamente a mí me pueda resolver lo que yo necesito o ante quien yo me tenga que quejar de manera adecuada, ¿verdad? Bien, compañeros, vamos a continuar. Muy bien, teníamos elementos del solicitante o requirente, el órgano administrativo, la competencia administrativa para resolver un asunto. Avancemos un poquito más. Tenemos características del proceso administrativo. ¿Cuáles son sus características? Sencillez, publicidad, notificaciones, ausencia de forma, audiencia al requirente y existencia del silencio administrativo. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, sencillez. Todo proceso administrativo, todo requerimiento administrativo reviste de sencillez. No tiene unas características como requisitos especiales o aspectos formales que se deban cumplir. Tan es así que, como venía explicando, cuando usted, persona particular, necesita hacer un requerimiento, no necesita el apoyo de un abogado. Usted simplemente llena hasta un formulario, podría ser que usted llena con sus datos, firma y con este formulario, digámoslo, aparentemente sencillo, usted ya inicia el proceso administrativo, quejándose, por ejemplo, por alguna X situación o, en su caso, requiriendo la intervención del órgano administrativo para una otra situación, ¿verdad? Por eso decimos que como una característica del proceso administrativo, este es sencillo. Segundo lugar, publicidad. Porque todo proceso administrativo, cuando se inicia, cuando se conforma, se tiene que iniciar formándose un expediente con cada una de las diligencias que se han practicado y este expediente es público. Esto es importante, compañeros. El expediente administrativo es público. Usted tiene acceso a poder consultar el expediente y cada diligencia que se está haciendo. Ejemplo, vuelvo a repetir, solicitamos que se coloque un poste de energía eléctrica. La empresa eléctrica ordena a sus técnicos que vengan a revisar el área, a ver si es viable, si es posible que se coloque o no, o si hay otro poste cercano, por ejemplo. Entonces ellos, los técnicos, vienen, rinden un informe. Ese informe va a ese expediente administrativo y ese informe y todo lo que se vaya realizando es público para que la persona interesada. Cuidado, este detalle que publicidad significa que los expedientes administrativos son públicos para los sujetos, para las partes que intervienen, no para cualquier persona. Notificaciones de todas y cada una de las diligencias que nosotros realizamos administrativamente, el órgano administrativo debe notificar para que tenga validez, para que verdaderamente funja y funcione, se tiene que notificar. Un proceso administrativo tiene que notificarse siempre.
cada diligencia que se realice, cada acción que se va a realizar, tiene que notificarse a los interesados para que lo conozcan. Ausencia de forma. Esta característica es que un proceso o un procedimiento administrativo carece de una forma específica. No hay una estructura establecida, no hay, vamos a decirlo así en la norma, una serie de pasos debidamente ordenados en el sentido de que se dice primero una notificación, segundo una diligencia X, luego una investigación, luego un informe. No. El proceso administrativo va lógicamente, decíamos, es una serie de pasos lógica y debidamente estructurados, pero la forma en que le demos a la hora de estarlo tramitando, esa ya se va a ver en cada proceso o cada procedimiento administrativo, ¿verdad? Ahí no hay pena. Por ejemplo, decía yo, vamos a hacer un informe, se puede hacer como un primer paso, se puede hacer como un segundo paso, como un quinto paso. No hay una forma, media vez se haga, por ejemplo, está bien, ¿verdad? Audiencia al requirente. Siempre que se inicia un procedimiento administrativo y ya se está resolviendo, se le debe dar audiencia al requirente. Siempre debe existir, después de notificar, una audiencia, ¿verdad? Esto significa que el órgano administrativo siempre le debe correr audiencia en cualquier momento al requirente para que se pronuncie sobre lo que se está haciendo o sobre cómo se está ya a punto de resolver. Entonces, todo proceso administrativo tiende a tener audiencia y la audiencia es muy importante porque nos permite a nosotros evacuarla y nosotros como interesados hacer manifestaciones sobre lo que se está suscitando. Por último, tenemos la existencia del silencio administrativo, que se me fue aquí la diapositiva. Existencia del silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo, compañeros? ¿Qué será ese silencio administrativo? Cuando yo como persona particular hago un requerimiento, hago una solicitud, presento una queja, aperturo el procedimiento administrativo, definitivamente yo espero que haya una resolución, ¿verdad? Que se me resuelva lo que yo estoy requiriendo. Pero sucede el caso que a veces el órgano administrativo simple y sencillamente no lo resuelve. Porque una resolución es dictaminar algo, ya sea a favor o en contra, si ustedes quieren, de lo que se está requiriendo. Pero hay casos en que el órgano administrativo resuelve o simple y sencillamente no resuelve nada. Ahí es donde se da lo que se conoce como el silencio administrativo. El órgano administrativo simple y sencillamente pasa el tiempo y no dictamina a favor de lo que usted está requiriendo o en contra. Que recuerde que todo procedimiento no necesariamente es porque van a resolver a nuestro favor o a favor de lo que nosotros estamos pretendiendo, pero sí debe haber una resolución. Entonces el silencio administrativo no va a ser otro que ese silencio del órgano administrativo donde no resuelve ni para un lado ni para otro. Simple y sencillamente nos deja de notificar, ya no nos corre audiencia, ya no practica otra diligencia y se queda en un silencio total. ¿Ok? Muy bien, compañeros, continúo. Ok, aquí nuevamente les comparto las diapositivas. Principios del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son los principios que orientan el procedimiento administrativo? Según el autor Jorge Mario Castillo González, los principios es de legalidad, informalidad, derecho de defensa, escrito y sin costo. Primer principio de legalidad. ¿Por qué decimos que el procedimiento administrativo se reviste de legalidad? Porque si bien es cierto, estaba yo explicando anteriormente, no hay una forma, sí es legal toda vez que las normas, las leyes de nuestro país lo recogen, ¿verdad? O sea, son procedimientos que existen
por los cuales las personas pueden acudir a los órganos administrativos. Por lo tanto, son legales. Informalidad, ya lo hablábamos. Este principio va a señalar, va a establecer que el procedimiento administrativo es de carácter informal. No tiene una forma específica, sino que de acuerdo a las necesidades que exista dentro del mismo, nosotros lo vamos a realizar de acuerdo a lo que consideremos a la hora de estarlo gestionando, sean cosas importantes que nosotros debamos hacer, ¿verdad? Derecho de defensa, ¿por qué? Hablábamos de la notificación anteriormente, hablábamos de la audiencia. Dentro del procedimiento administrativo, el órgano administrativo va a resolver, ya sea a mi favor o puede ser en mi contra, ¿verdad? Va a resolver algo que yo no esté de acuerdo. Pero el derecho de defensa implica de que el órgano administrativo sí y solo sí me va a mí a permitir esgrimir los conceptos, los argumentos que yo considero. Por ejemplo, si me quejo de alguna X situación, entonces el órgano administrativo me debe dar mi derecho de defensa en el sentido de que yo voy a esgrimir, a recalcar, a manifestar los argumentos por los cuales yo me considero respaldado, los argumentos por los cuales yo considero de que no se está aplicando o no se está haciendo lo que se debe hacer. Y es ahí donde yo ejerzo mi derecho de defensa. Si se pretende resolver algo en mi contra, yo tengo derecho a exponer los argumentos que yo considere pertinentes, los argumentos que yo considere prudentes para defender mis pretensiones, para defender lo que yo considero importante, ¿verdad? Que me asiste. Siguiente principio, el procedimiento administrativo es de carácter escrito, puesto que él mismo se va a ventilar a través de solicitudes escritas, las diligencias, como lo decía, las diligencias que se hagan, rinden informes y demás, no van a ser otro que estar engrosando el expediente administrativo donde va a constar por escrito, debe constar por escrito, todas y cada una de las actuaciones que se vayan a realizar o que se realicen dentro del mismo procedimiento administrativo, ¿verdad? Y sin costo. ¿Por qué decimos que es sin costo? Porque el proceso administrativo no puede tener ninguna valoración para el solicitante, es de carácter gratuito, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros accesar al proceso administrativo y generarlo, ¿verdad? De forma gratuita, que va un poquito de la mano con la informalidad que tiene, puesto que yo explicaba anteriormente que muchas de las gestiones administrativas que nosotros hacemos, las podemos hacer sin necesidad de un profesional del derecho, sin necesidad de la asistencia de un abogado. Un ejemplo de esto es que usted es detenido y le es impuesta una multa por parte de la Policía Municipal de Tránsito. Usted puede acudir al juzgado municipal de tránsito de su localidad y hacer un requerimiento solicitando que esa multa pueda ser rebajada, si así lo considera el juez de asuntos municipales. Podría. Bajo el marco de la legalidad, usted lo está haciendo cumpliendo su derecho de defensa, por el cual usted está haciendo los requerimientos ante el órgano administrativo correcto y no va a tener ningún costo. Va a llenar la escrituración, puesto que su solicitud se va a presentar de forma escrita. Y entonces, al presentar la solicitud de manera escrita, se
se llena este principio y esta solicitud, este requerimiento no va a tener costo alguno para el sujeto o la persona, ¿verdad? Muy bien, voy a compartir de nuevo la última parte de la presentación. Decíamos entonces que es escrito, que tiene derecho de defensa, la informalidad como principios del procedimiento administrativo. Muy bien, muchas gracias por su atención. Estoy llegando al final de la presentación, compañeros. Estamos arribando, según mi reloj, ya a las 11:10, a las 11:15 vamos a ir terminando. Por acá se quedan algunas preguntas. ¿Qué es el silencio administrativo? Que ya lo veíamos, ¿verdad? ¿Qué es el órgano administrativo? ¿Qué es el derecho público? Dentro de las ramas del derecho público, el derecho administrativo, ¿en qué consiste la característica de publicidad? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas características de publicidad? ¿Y qué es el derecho de defensa en materia administrativa? ¿Verdad? Estas preguntitas que quedan para ustedes, compañeros, en relación a lo que yo ya expliqué acá en clase. Entonces, haciendo pues esta recapitulación de esta primera semana, de esta primera clase, de esta primera oportunidad que tengo yo de estar acá con ustedes compartiendo, ¿verdad? Y transmitiendo a nivel nacional. Estoy observando que tengo 280 estudiantes. Ahí sí que mandarles un saludo a todos y cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren y darles las gracias también por la oportunidad de permitirme a mí, pues, y a la Universidad Rural de Guatemala, compartir un poquito el conocimiento que hemos tenido y que tenemos. En ese orden de ideas, el proceso administrativo se va a ubicar dentro de las ramas del espectro del derecho público, ya decíamos por qué, ¿verdad? Vamos a ver que es un procedimiento por el cual la persona como sujeto, el órgano administrativo como el otro sujeto del proceso administrativo y por último, y claro que sí, la jurisdicción, la capacidad que tenga ese órgano administrativo de poder resolver, ¿verdad? De poder resolver ese procedimiento, ese proceso administrativo. Asimismo, el proceso administrativo tiene sus propias características y una de ellas es que es poco formalista, que permite el derecho de defensa, que también es como principio, que también es por escrito, que no lleva costo, que nos permite a nosotros acudir, ¿verdad? Como personas particulares ante un órgano administrativo para hacer una solicitud o para presentar una queja. Y esa solicitud o esa queja que se deberá ventilar de manera escrita da inicio a ese procedimiento, a ese proceso administrativo que va a darle forma a lo que nosotros estamos analizando el día de hoy y que el órgano administrativo tiene la responsabilidad de resolver. Ojo, resolver puede hacer que resuelva a mi favor o puede hacer que resuelva en mi contra también o contrario a lo que yo considero. Ya después de eso, por ahí van a entrar lo que son los recursos administrativos, que lo vamos a ver más adelante a lo largo del curso, y ahí ya entra otra serie de situaciones, porque ahí entramos o podemos accesar a una etapa que le llamamos contencioso administrativo, que lo vamos a ver adelante. Compañeros, les dejo la inquietud, por favor. Vamos a necesitar para el curso la ley de lo contencioso administrativo. De una vez se los digo el día de hoy, en esta primera clase. Si no la tenemos, hay que conseguirla, porfa. Es una ley pequeñita, es bien chiquitica. La ley en materia de lo contencioso administrativo. Es una ley que quiero que tengan a mano porque nos va a servir y la voy a estar utilizando en próximas clases. Ahí hay recursos y hay varias cuestiones que dentro de la guía programática están y que me van a servir a mí para poder compartir con ustedes. Y sí es importante toda vez de que
Cuando estoy muchas veces analizando, quiero que tengan la ley a mano porque vamos a ir haciendo anotaciones, subrayando cosas importantes, ¿verdad? Así que de una vez les dejo sobre la mesa que por favor necesito las próximas clases acá en procesal administrativo, la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Muy bien, compañeros, y yo les agradezco el haber estado conectados el día de hoy en esta oportunidad acá con su servidor, Seoner Juárez, para compartir un poquito de esta primer clase de la que voy a tener a bien estar con ustedes durante este semestre en procesal administrativo. Así que aquí vamos a estar compartiendo de 10:30 a 11:45, que es el horario del curso, ¿verdad? Y 11:15, perdón, miento, 10:30 a 11:15. Y espero pues poder transmitirles usando estos métodos de la tecnología, los conocimientos. Yo voy a estar explicando, ustedes deben ir pues, ahí haciendo las anotaciones que consideren pertinentes y bueno, que la clase quede grabada para que la puedan escuchar en futuras ocasiones. Me despido por esta ocasión, queridos estudiantes. Les deseo pues ánimo siempre a seguir adelante, a seguirse preparando y aprovechar, ¿verdad? Sobremanera esta oportunidad que la Universidad Rural nos brinda a mí como docente de llegar a sus hogares, a sus trabajos y a ustedes pues de aprovechar el tiempo y a la distancia continuarse preparando para lograr el sueño, la meta de ser profesionales, que definitivamente les animo y les digo, se puede, compañeros, definitivamente se puede. Yo he tenido muchos estudiantes a lo largo de mi carrera y que ya al día de hoy son profesionales, lo cual para mí es una gran satisfacción. Me despido, queridos estudiantes, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Tengan un muy buen día.